Hola chicos, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Hola, profe, buenas noches. Hola, hola. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Vamos a iniciar con su asistencia. Arias, Cazorla, Cordillo, Presente. Jaramillo, Presente. Llanos, Presente. Moreira, Orellana, Paqui, Presente, Inge. Buenas noches. hola, Coma, Presente, ingeniero, buenas noches. Ramos, Torres, Villalta. ¿Alguien tal vez me falta? Yo, profe, buenas noches. Arias. Ya, perfecto. Perfecto, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos, como les decía, a la clase que nos corresponde el día de hoy. Vamos a iniciar ya con lo que es la cuarta unidad, pero está pendiente todavía el plan, el que están levantando ustedes, ¿sí? Entonces, eso vamos a ir trabajando clase por clase para ir finiquitando. La última, estuvimos hasta el punto, si no mal recuerdo, acerca de la identificación de los riesgos por áreas, ¿verdad? Dígame, Carlos. Ingeniero, muy buenas noches. Disculpe, acabo de ingresar. ¿Me podría corregir la lista? Claro, no hay problema. Gracias. ¿Ya? Entonces, posterior a lo que iniciamos el día de hoy, ya vamos a ir finiquitando cada una de las temáticas que nos corresponde, ¿ya? Entonces, el día de hoy nos corresponde hablar de ergonomía, ¿sí? Algunos me imagino que ya han escuchado ese término, algunos otros no, pero es un tema muy importante que lo podemos hablar dentro de la seguridad de salud ocupacional. ¿Saben por qué razón? Porque el bienestar del colaborador va a depender si nosotros estamos bien, ¿no es cierto? Si yo estoy bien realizando cada una de mis actividades, eso corresponde a tener lo que es un bienestar. Pero ese bienestar también se traduce a que tengo que tener todas las condiciones necesarias para desarrollar determinado trabajo. ¿Ya? Entonces, en base a esto, vamos, como primera actividad, vamos a observar lo que es un video, ¿sí? Van a poner mucha atención porque luego voy a pedir su participación, ¿sí? Entonces, les voy a colocar. Ergonomía laboral, contribuyendo al bienestar físico y mental. La ergonomía aplicada al ámbito laboral se encarga de optimizar la interacción hombre, máquina y ambiente, adaptando las condiciones de trabajo a las características físicas y mentales de los colaboradores, con el objetivo de proporcionar bienestar y seguridad. ¿Por qué es importante? Del total de enfermedades ocupacionales, el 50% son provocadas por posturas forzadas y movimientos repetitivos, 19% por hipoacusia y 7% por lumbalgia. Esto genera pérdidas estimadas entre 1.000 millones y 5.500 millones de dólares anuales. La mejora de los puestos de trabajo genera un incremento de la productividad de hasta un 15%, ya que buena ergonomía, mejor economía. ¿Cómo identificar que necesitamos mejorar nuestro puesto de trabajo? Si sentimos malestar en alguna de estas partes del cuerpo. Cuello, por ejemplo, el síndrome cervical, producido por una contractura muscular en la parte posterior de las cervicales. Hombros, la lesión músculo-esquelética más frecuente en esta articulación es la tendinitis del manguito de los músculos rotadores. Codos, los trastornos músculo-esqueléticos más frecuentes se producen por inflamación de tendones. Muñecas, dolencias como el síndrome del túnel carpiano. Espalda, lumbalgias, una de las dolencias más padecidas. Por ello, un factor clave en el desarrollo de un programa de ergonomía laboral es la participación activa de los colaboradores, ya que ellos son los que mejor conocen las condiciones del trabajo. ¿Qué factores debemos observar? La presencia de posturas forzadas, los movimientos repetitivos en manos y codos, la manipulación de cargas pesadas,
la exposición a vibraciones, la existencia de condiciones ambientales laborales adversas. Todos estos son factores de riesgo ergonómico que provocan trastornos musculoesqueléticos. La ergonomía laboral puede ayudarnos a prevenir enfermedades, mejorar el desempeño e incrementar la productividad. Vamos a nuevamente visualizarlo, por favor, ponemos mucha atención, ¿ok? Ergonomía laboral, contribuyendo al bienestar físico y mental. La ergonomía aplicada al ámbito laboral se encarga de optimizar la interacción hombre, máquina y ambiente, adaptando las condiciones de trabajo a las características físicas y mentales de los colaboradores, con el objetivo de proporcionar bienestar y seguridad. ¿Por qué es importante? Del total de enfermedades ocupacionales, el 50% son provocadas por posturas forzadas y movimientos repetitivos, 19% por hipoacusia y 7% por lumbalgia. Esto genera pérdidas estimadas entre 1.000 millones y 5.500 millones de dólares anuales. La mejora de los puestos de trabajo genera un incremento de la productividad de hasta un 15%, ya que buena ergonomía, mejor economía. ¿Cómo identificar que necesitamos mejorar nuestro puesto de trabajo? Si sentimos malestar en alguna de estas partes del cuerpo. Cuello, por ejemplo, el síndrome cervical, producido por una contractura muscular en la parte posterior de las cervicales. Hombros, la lesión musculoesquelética más frecuente en esta articulación es la tendinitis del manguito de los músculos rotadores. Codos, los trastornos musculoesqueléticos más frecuentes se producen por inflamación de tendones. Muñecas, dolencias como el síndrome del túnel carpiano. Espalda, lumbalgia, una de las dolencias más padecidas. Por ello, un factor clave en el desarrollo de un programa de ergonomía laboral es la participación activa de los colaboradores, ya que ellos son los que mejor conocen las condiciones del trabajo. ¿Qué factores debemos observar? La presencia de posturas forzadas, los movimientos repetitivos en manos y codos, la manipulación de cargas pesadas, la exposición a vibraciones, la existencia de condiciones ambientales laborales adversas. Todos estos son factores de riesgo ergonómico que provocan trastornos musculoesqueléticos. La ergonomía laboral puede ayudarnos a prevenir enfermedades, mejorar el desempeño e incrementar la productividad. Perfecto, a ver, Jocelyn, cuénteme qué pudo visualizar del video. Que la ergonomía laboral es algo que ayuda a mantener al hombre, máquina y ambiente, o sea, en un equilibrio. Si, por ejemplo, hubiera algún inconveniente con respecto a alguno de esos factores, pues obviamente la persona se sentiría enferma, ¿no? Digamos que si, por ejemplo, la persona está sometida a un ambiente muy estresante, le puede dar hipoangustia, ¿ya? Por ejemplo, si está en una postura inadecuada, le puede dar problemas en la columna. Y si, por ejemplo, la persona se siente muy estresada, le puede dar alguno de estos síndromes, como por ejemplo el síndrome de burnout, que es una de las tendencias ahora que la mayoría se siente muy agotada por las distintas actividades que tiene que realizar en el trabajo. Entonces, la ergonomía laboral ayuda a que esto se mantenga de una forma un tanto más consciente el trabajo y lo podemos llevar de la mejor manera. Perfecto, muchísimas gracias, Jocelyn. Vamos, Yaritza, cuénteme. Tenemos que evitar en sí lo que es el sobrepeso, mala postura en momento de trabajo o momento de hacer ciertas actividades. Además, en sí, ciertas actividades que realizamos pues nos generan malestar, como puede ser el cuello, hombro, muñeca,
dolores de espalda, y mientras una buena ergonomía, una buena economía. Ya, ¿no es cierto? Que puede ser un factor muy importante. Viviana, cuénteme, ¿cuáles son los factores de riesgo que ahí mencionaba? ¿Qué tipo de factor más podemos hablar? Yo, Viviana, Sí, Viviana Gordillo. vi que era sobre la postura cuando levantan el peso, vi que también hay el problema del cuello, en los hombros, en los codos, el túnel carpiano, esos factores de riesgo. Ya, perfecto. ¿Será que las empresas actualmente están tratando ya estos temas? ¿Qué dice usted, Stephanie? Estos ámbitos relacionados con la ergonomía. Profe, yo considero que más se da en el sector privado. Bueno, yo hablo en mi caso porque he trabajado en el sector público y en el privado y considero que más le toman en cuenta en el sector privado que en el público. Le pongo ejemplo en mi trabajo, por ejemplo, nos hacen hacer talleres, igual pausas activas, donde literalmente nos obligan porque nos ven por cámaras a hacer las pausas activas, donde nos hacen hacer ejercicios. Como pasamos todo el tiempo en la máquina, también el túnel carpiano nos afecta bastante, o si no, también como alzamos gavetas, pero en el sector privado, sí, en el sector público, no mucho. Ya, ¿qué dice usted, Jackie? ¿Es importante la ergonomía en el ámbito laboral? Por supuesto que es importante. Bueno, como dice Stephanie, más se da en el sector privado que en el sector público, que las empresas privadas cuidan más ese ámbito en los empleados, pero a veces nosotros como empleados mismos ocasionamos y no cumplimos el reglamento. Yo lo digo por ejemplo, nosotros pasamos en escritorio y la empresa nos entregó el pack mouse, que viene con esa cosita para evitar, y nos entregó unos levantamientos para las computadoras, y ¿será que uso? Entonces sí es bastante descuido a veces por parte de nosotros mismos. Pero qué bueno que le han brindado ese tipo de recursos para que usted pueda hacer adecuadamente su trabajo, ¿no? Y a veces muchas de las personas no lo hacen, pues tal vez al inicio de esa incomodidad, puede ser, que tal vez no estamos acostumbrados a eso, pero ya poco a poco eso tiene que estar presente dentro de las organizaciones, porque todo se traduce al bienestar de la persona, y ese bienestar laboral tiene que ver con la productividad. No sé si ustedes vieron a la parte final del video que hablaba mucho de la productividad, ¿sí? Entonces, uno como estos temas dentro de lo que es nuestra asignatura, partiendo ya de la última unidad, vamos a hablar de ese tema de la ergonomía laboral, ¿sí? Si hablamos un poco de la parte técnica científica, podemos decir que la ergonomía viene a ser esa disciplina científica relacionada con la comprensión de las interacciones entre los humanos, es decir, entre las personas, los elementos de un sistema y la profesión que aplica la teoría, principios, datos y métodos de diseño para optimizar el bienestar humano y todo el desempeño en el sistema como tal. Es decir, cuando hablamos de la ergonomía, viene a ser esa relación que tenemos las personas con lo que hacemos, ¿no? Porque cada uno vamos a estar realizando ciertas actividades, pero la actividad tal vez se pueda volver, ¿qué? Repetitiva, ¿no es cierto? Y cuando se vuelve repetitiva, puede tener... ¿Monótona? Exactamente, puede traer consigo lo que es algún tipo de problema, por decirlo así. Por eso, a hoy se habla ya de lo que es de pausas activas, ¿no? Anteriormente no se hablaba nada de eso, era como que perder el tiempo. Pero hay que ser también muy analíticos. O sea, hoy nos dicen mucha información de esto, nos dicen cómo prevenir, nos dicen cómo cuidarnos, nos dan las herramientas, pero nosotros no accedemos a eso. Ya sea porque nos da pereza, ¿no es cierto? Porque, ay, es que voy a estar haciendo ejercicio, que me voy a estar estirando, ¿no es cierto? Que me voy a estar levantando. Prefiero hacer otra cosa que utilizar y aplicar correctamente este tipo de metodologías. Entonces recuerden que cuando hablamos de ese tema ergonómico relacionado ya con la parte técnica, ¿a qué hace referencia?
a esa relación con la comprensión e interacción entre nosotros, las personas, y los sistemas como tal, ¿sí? En este sentido, podemos decir que los objetivos de la ergonomía primero es diseño de puestos de trabajo, ¿no es cierto? Por ejemplo, ahí estamos viendo un mouse, ¿no es cierto? Ese es ergonómico. Y hay un sinnúmero de variedad para que se puedan utilizar. Pero ¿cuál es el inconveniente? Que muchas de las empresas esto ven como un gasto y no consideran como una inversión, porque obviamente este tipo de productos tienen un costo mayoritario de lo normal, ¿no es cierto? Entonces prefieren tener lo anterior que ir innovando, ir aplicando este tipo de instrumentos ergonómicos. Entonces, si nosotros nos enfocamos al inicio a lo que es el diseño del puesto de trabajo, podemos ampliar y decir que esto se enfoca básicamente al control de los factores de riesgo, a poder controlar, ¿sí? A poder disminuir los esfuerzos que nosotros tenemos y podernos adaptar de mejor manera al trabajo. Ejemplo, a ver, dentro de la parte administrativa usualmente que utilizan una silla ergonómica, ¿no es cierto? Ya no las típicas, una de madera y todo dolorido. Imagínense pasar las 8 horas sentado en ese lugar de trabajo. Ya, la misma, la distancia que debemos tener hacia una computadora, ¿sí? La parte de lo que es el mouse. Entonces, todo eso va reflejado al diseño de ese puesto de trabajo que nosotros debemos tener. Luego vamos a diseñar un producto, ¿sí? Para diseñar un producto tenemos que tener la facilidad del mantenimiento y las maquinarias, por decirlo, necesarias para ese trabajo, ¿sí? Ustedes sí han visto en las empresas industriales, hacen productos a gran escala. Entonces, en este caso, el puesto tiene que irse adaptando a la persona, porque eso está relacionado con toda la parte ergonómica, por decirlo así. Porque si nosotros no hacemos eso, lamentablemente podemos tener algún tipo de problema con esa persona. ¿Ya? Y mejoramiento de la productividad. ¿Sí? Lo que nosotros hemos venido abordando todo este tiempo. Si nosotros damos todas las condiciones necesarias para ese trabajador, podemos decir que vamos a mejorar la cantidad de productos en un tiempo determinado. Pero no estoy hablando de explotación laboral. Ojo, hay que saber diferenciar. Explotación laboral es cuando yo te presiono que debes sacar productos sí o sí, sin darte los recursos y el tiempo necesario. Pero si hay una buena planificación, si te doy todo lo necesario en maquinaria, recursos, todo eso, capacitación e información, vamos a mejorar. ¿No es cierto? Es lo que nosotros queremos sentirnos a gusto. Garantiza que el error humano sea mínimo. Obviamente hay que considerar que nosotros como personas siempre vamos a fallar, vamos a errar, ¿sí? Pero si nosotros analizamos todo ese tipo de procesos, podemos decir que aquí el error humano puede ser mínimo como tal. Y díganme ustedes si ustedes no se han equivocado en su lugar de trabajo. Todos. Pero ya cuando son todos los días, ahí sí ya tenemos problemas. Pero si es esporádicamente, pues no. Entonces, ¿cuáles son los objetivos que nosotros podemos mencionar? Los 3 principales. Primero, diseño del puesto de trabajo, diseño de un producto y vamos a mejorar lo que es la productividad. ¿Sí? Hasta ahí estamos claros. A ver. Entonces, dígame, Jackie, ¿cuáles son por actividad en clase? Diseño de puestos de trabajo. Ya. Diseñar, mejoramiento de la productividad y un Ya. producto, el diseño de un producto. Perfecto, muy bien. Lo voy registrando de una vez.
A ver, hábleme, Stephanie, de cualquiera de los tres objetivos, de uno. Del diseño de puestos. ¿Ya qué hace referencia? Bueno, esto hablaba de que, me acuerdo del mouse que estaba ahí, profe, que decía que las empresas no lo ven como una inversión, sino como un gasto. Ya, ¿qué más podemos decir? Más, bueno, también del diseño del producto, del mantenimiento también hablaba ahí y de la habilidad. Ya, perfecto, muy bien, Stephanie. Ya, ¿y quién me habla de la productividad? Yo, A ver, le escucho. bueno, sí, como lo entendí, el mejoramiento de la productividad es prácticamente la cantidad o los productos que la empresa elabora mediante ¿cómo se llama? La manufactura. Y Ya, teniendo en cuenta que debe haber lapsos de tiempo o pausas activas para los trabajadores. ya, perfecto, muy bien. Gracias, Patricia. Ya, Yo, lo que yo quería ustedes... contar algo. Dígame, le escucho. Digamos que la persona cuando se siente en un ambiente adecuado de trabajo, pues es más productiva y realiza mejor sus actividades y por ende obviamente produce más. Entonces eso ayuda a que la empresa mejore su economía. Ya, muy bien, excelente, Jocelyn, igual ya les registro. Lo que usted mismo menciona, ¿no? Para llegar a ese bienestar, tenemos que tener todas las condiciones en la empresa. Carlitos, Sí, ingeniero, quiero yo consultarle algo. Por ejemplo, claro, cuando en el punto de lo que hacen el cambio, por ejemplo, de sillas para los trabajadores, que obviamente vamos a estar en la computadora y todo eso. ¿Qué es más factible o mejor para la persona, para el trabajador? Esas sillas ergonómicas ¿cómo le digo? Son duras la espalda o las esas que se viran, que se doblan, mejor dicho. es que en ese caso hay un tipo de categoría de las sillas ergonómicas, ¿sí? La que usted menciona, las que ya se giran, no sé si ustedes han visto las que se giran, las que se hacen hacia atrás, obviamente tienen una categoría que es más alta y que es más cómoda para el trabajador, pero ya va a depender mucho de qué, del tipo, escúcheme bien, del tipo de puesto que tenga y también va a tener mucha relevancia lo que son los costos. No sé si ustedes han averiguado y ustedes tal vez en sus casas tengan sillas ergonómicas. ¿Cuánto es el mínimo de una silla ergonómica? Una normal, una sencilla. No sé si ustedes han comprado. La más económica entre 40, 50. Ya, y esa es la sencilla, por decirlo así, que hay que tener cuidado porque se puede hasta caer y de ahí van subiendo el tipo de categorías. Entonces, por eso va mucho lo que es, Carlito, la parte principalmente económica y el tipo de puesto que está con relación a ese tipo de recurso ergonómico para brindarle al trabajador. ¿Sí? No sé si me di a entender por ahí. Entonces, todo eso va relacionado con los estudios que estamos haciendo. Porque imagínense, digamos, a ver, en un municipio, ¿cuántas personas trabajan en el área administrativa como mínimo? Pónganles ustedes un número. Yo le cuento mi experiencia en el municipio de Machala por oficinas que son bien chiquititas, ahí meten un montón, si quieren, de 6, Ya. 7 personas. Sí, la verdad que a Y veces lo eso es explotan. y eso es porque es puestos políticos, ¿no? En realidad deberían existir unas dos. Pues imagínense, no voy a poder yo cubrir con todo ese tipo de lo que es implementación, entonces va a variar mucho ese tipo de situación, ¿ya? Pero lo adecuado es que por cada persona tenga mínimo lo que es su silla ergonómica, ¿sí? Obviamente la persona que está
su mayor tiempo sentado, porque recordaremos que hay personas que también trabajan en la parte operativa, o sea que no solamente están en oficina, entonces todo eso va variando como la implementación. Porque el día de mañana les van a decir, a ver, yo los contrato y me van a hacer un plan para poder implementar toda la parte ergonómica dentro de una organización. Entonces usted no va a ir de la noche a la mañana y va a decir, a todos les voy a poner, sino que tiene que ir por fases, ¿sí? Fase 1, los que tienen más riesgo en sus puestos de trabajo, y ahí sucesivamente hasta cumplir con ese objetivo, ¿sí? Entonces hay que considerar mucho lo que es cartas, ¿ya? Continuemos entonces, chicos, ¿ya? En ese sentido podemos hablar que los tipos de ergonomía son los siguientes. Primero, ergonomía física, que hace relación a qué? A las posturas de trabajo. Ergonomía cognitiva, no sé si ustedes han escuchado eso, también tiene mucho que ver. Los aspectos conductuales y cognitivos de las personas. Cuando a veces nos saturamos de tanta información, ¿sí? Eso también tenemos que nosotros saber fluir adecuadamente todo ese tipo de conocimiento primero y el resto la parte laboral. Porque recuerden, todos los puestos de trabajo no son solo esfuerzo físico, sino que también son esfuerzos mentales. ¿Sí? Entonces, eso también tiene que estar relacionado con la parte ergonómica. Por ejemplo, si yo soy una persona que tengo, o mi trabajo se dedica 100% a la parte cognitiva, ¿cuál vendría a ser la parte de ergonomía? Poder hacer ejercicios que puedan ayudarme a la parte mental, relajación, ¿sí? Entonces, sí se dan cuenta que no solamente cuando hablo de ergonomía en la parte física, de cómo me siento, que las posturas, etcétera, sino que es todo un complemento. Luego tenemos lo que es la ergonomía organizacional. ¿Qué es la parte organizacional? Esa estructura orgánica. ¿Cómo está la parte de los niveles orgánicos, las políticas, los procesos? Ustedes saben que es un organigrama, ¿no es cierto? Un organigrama general, un específico, un funcional. Entonces, todo tiene que estar bien clarificado y bien para poderle brindar a ese colaborador la información de dónde está y qué tiene que hacer y cuál es su trabajo. Cuando no hay nada de eso definido, también tenemos problemas ergonómicos. Y finalmente la parte visual, ese esfuerzo del sistema visual que muchas de las personas, no sé si ustedes al inicio escucharon en el video, que también se denomina como hipoacusia, ¿sí? Que es el problema también de lo que es no solo visión, sino que también la parte de la audición. Porque todo esto contempla, ¿sí? Entonces hay que saber considerar. Perfecto, Livia me ha puesto un mensaje. Hacen una evaluación técnica de acuerdo al puesto de trabajo. Exactamente, ¿no es cierto? Porque la implementación no puede ser, por decirlo, de la noche a la mañana para todas las personas, sino que tiene que existir una evaluación para saber qué grado de riesgo tenemos y en base a eso ir aplicando. ¿Ya? Entonces, estamos claros con los tipos de ergonomía. Física hace relación básicamente a las posturas. Luego tenemos ergonomía cognitiva, todo lo que es el conocimiento, pensamiento, aspectos conductuales, cognitivos. Organizacional, la parte estructural. Y la parte visual, esfuerzos de un sistema como tal. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿quién quiere participar de esa parte? Para ir acreditando sus actuaciones en clase. 3, 2. Profe, yo hablo de la cognitiva. A ver, vamos. A ver, la cognitiva es más o menos relacionada al esfuerzo mental que hace la persona. Por ejemplo, qué sé yo, un abogado. Si se satura mucho de trabajo, porque su esfuerzo es más que físico, es mental.
siempre tiene que estar pensando en las estrategias de los casos y eso lo lleva a que se le generen estrés y obviamente la persona cuando no tiene estrés, pues obviamente no puede pensar porque se siente agotada. Por ejemplo, le hablo de mi esposo, él a veces está cansado y digamos que se bloquea por completo y no puede, o sea, necesita por lo menos un día de pausa como para poder descansar su cabeza de tantos problemas y obviamente pues se siente agotado y eso es como una especie de agotamiento mental. Ya, perfecto, muy bien, Jocelyn, muchas gracias. Y hablando de ese tema, imagínense ese cargo, por decirlo así, esa profesión de saber tanta normativa, tanta ley, tanto artículo que se aplica, no aplica. Dios mío, entonces eso también hay que ser muy analítico y estratégico y hace relación a todo lo que estamos hablando. ¿Ya? Perfecto. ¿Quién más? Nos faltan 3. A ver, Jackie. Yo hablo de la física, la más A fácil. ver. Todo lo que es posturas, cargas, levantamiento. Disculpar, estoy con mi sobrino. No se preocupe. Levantamiento de cargas. Bueno, no sé si esto también incluye alguna vez, por ejemplo, cuando yo estuve en punto de venta, no hubo un adecuado orden y todo lo que, no sé si conozcan, hay unos brazos de metal así que cuelgan los productos Ya. y los colocaron en la parte de arriba. Y cuando yo quise bajar, todo eso me cayó. Entonces, eso es también creo que parte de la física porque no tenemos un buen orden. Exactamente, ¿no es cierto? La parte de la infraestructura, que también es muy necesario para poder realizar ese trabajo. Pobre la Jackie, imagínense, le cae en todo. Se me terminó de fracturar la nariz. Dios mío. Gracias, Jackie. Ya, 2 más. ¿Cuál nos falta? Si no les pongo 0 al resto que no participa en clase. De la visual. A ver, visual. Carlos. Bueno, yo tengo, por ejemplo, un primo que estudia, bueno, que ya se graduó de ingeniero en sistemas y trabaja en el municipio de Loja, de los cuales Ya. él no ve para nada ve, y no quiere ni operarse ni nada. Y en el municipio, pues, en la parte en el departamento de sistemas, es del cachón del garaje a 1, 2, 3, 4, 5 pisos. Me parece que es 4 o 5 pisos. Y una vez me pidió que lo vaya a ver. Y bueno, lo fui a ver y todo. Entonces, en el momento que lo fui a ver, ya se había hecho los lentes. En lo que se va a hacer los lentes, o sea, me dice o sea, cuando estaba por primera vez con los lentes, no podía visualizar bien. Entonces me pidió que lo vaya a ver porque quería que lo lleve obviamente al audiovisual otra vez, a la óptica, perdón. Entonces en el momento que estábamos bajando las gradas, no ve la grada, o sea, no la ve ¿cómo le digo? O sea, la ve a desnivel y se tropieza. Y turulún, 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 turulún. Cuando yo lo vi ya estaba en el garaje. Eso. Entonces, no hay señales incluso en el municipio, eso también quería especificar, que no hay señales en el municipio de Loja de que, por ejemplo, hay gradas. Eso quería también decir, ingeniero. Gracias, Carlitos. Entonces nos falta mucho lo que es la señalética también dentro de las empresas, organizaciones, ¿no? Para todo este tipo de situaciones que puedan suceder. Y la última viene a ser ¿cuál? ¿Ya se olvidaron o no me pusieron atención? Organizacional falta, profe. Ya, ¿qué se referencia a la organizacional? Hablaba sobre la estructura organizacional,
no me acuerdo, algo así era. Ya, que tienen que estar definidos muy bien lo que son los puestos, los organigramas, los niveles, ¿no es cierto? Los cargos, etcétera, para realizar los trabajos, ¿sí? Entonces, los alcances de la ergonomía se traducen en lo siguiente, ¿sí? Pongamos mucha atención en este cuadrito. Podemos decir que la ergonomía primero va a mejorar el sistema de rotación de personal, la productividad, la calidad del proceso y las condiciones de trabajo. A eso se enfoca lo que es la ergonomía. Básicamente a tener un sistema de rotación de personal efectivo. Si hablamos de esto, hablamos de productividad, calidad de procesos y condiciones de trabajo. Sí, lo que decía en su momento, si yo no tengo ninguna condición adecuada para realizar mi trabajo, voy a estar agotado, me puede dar algún tipo de enfermedad, ¿no es cierto? Puedo tener algún tipo de accidente. Entonces, primero mejoro todos esos tipos de procesos para posterior poder reducir la selección e información del personal. ¿A qué hace referencia? Porque si yo tengo un personal ya adecuado, idóneo, ya no es necesario aplicar otros, ¿no es cierto? Porque ya va a tener una estabilidad, va a estar bien y vamos a reducir los esfuerzos innecesarios como tal. Para lo cual podemos afirmar que todo esto se va a basar en diseñar y facilitar puestos de trabajo según las características humanas, es decir, los puestos de trabajo podemos irlos adaptando a las características de las personas. Porque yo les decía en su momento, si hablamos de empresas industriales en la parte de operativa como tal, hoy en día existen ya las máquinas adaptadas a las personas, ¿sí? Para realizar cada una de esas actividades. Y sobre todo tener productos según criterios de usabilidad, ¿sí? Porque no sé si ustedes se han dado cuenta cuando nosotros adquirimos algún producto, se adapta a nosotros, ¿sí? Se puede adaptar. Ejemplo, a ver, un toma todo, ¿no es cierto? Tiene tal vez un ganchito para poder tomar, etcétera, etcétera. Y es el objetivo de poder adaptarse a las personas. Y eso también hace relación dentro de la parte organizacional. Entonces, cuando hablamos de los alcances de la ergonomía, vamos a mejorar, reducir, diseñar y facilitar. ¿Qué mejoramos? El sistema de rotación, la productividad, la calidad de los procesos, las condiciones de trabajo. ¿Qué reducimos? Selección y formación del personal, porque al final ya están preparados, están listos para ejercer cada uno de los cargos. Reducimos esfuerzos innecesarios. Diseñamos y facilitamos los puestos de trabajo acorde a las características humanas. Y sobre todo, tenemos productos con criterios de usabilidad, ¿sí? En conclusión, vamos a ver el siguiente video, sumamente corto, déjenme proyectarles. ¿Hasta ahí alguna pregunta relacionada con la parte ergonómica, tal vez? No. Ya, entonces les proyecto. Ergonomía. Irene es asistente administrativa y su exigente trabajo la mantiene todo el día frente a la computadora. Por otro lado, Carlos trabaja en un almacén y en su día a día levanta cargas muy pesadas de un lado a otro. Desde hace un tiempo, ambos han presentado dolores en la espalda, hombros y cuello, además de un gran cansancio al terminar su jornada. ¿Sabes qué podría estar sucediendo? Tanto Irene como Carlos han estado realizando sus actividades sin tomar en cuenta las posturas correctas en que deben llevarlas a cabo, afectando así su salud y bienestar. Precisamente, la ergonomía tiene el propósito de prevenir estas lesiones y enfermedades. A través de estudios se ha podido definir las acciones ergonómicas más adecuadas para cada profesión, entorno laboral y lugar específico de trabajo. En este curso,
Aprenderás los conceptos básicos sobre ergonomía, así como los beneficios de aplicarla en tu día a día. Además, conocerás las posturas ergonómicas correctas y entenderás la importancia de las pausas activas durante tu jornada laboral. Verás que aplicando lo aprendido, mejorarás tu eficiencia y productividad en el trabajo, además de proteger tu salud y bienestar. Bienvenido. Perfecto. Entonces, para concluir, cuando hablamos de ergonomía, podemos decir que es un estudio íntegro de todas las actividades que nosotros realizamos directamente con ese puesto de trabajo y las posibles consecuencias de hacer algo repetitivo, ¿no es cierto? Y si nosotros de alguna manera llegamos a hacer algo repetitivo, poder tener alternativas que nos faciliten este tipo de realización de trabajo. Entre ellos, ¿qué tenemos? La parte de las posturas, la parte de las pausas activas, que en algún momento ustedes mismos lo dijeron. Entonces tenemos que ir practicando cada una de ellas, ¿ya? Chicas y chicos, para la siguiente clase que tenemos el día miércoles, por favor vamos ahí a continuar con el trabajo que está pendiente, el trabajo grupal, ¿sí? Lo que era el manual de seguridad. Y también para ese día necesito que ustedes, cada uno, me indique una pausa activa, ¿sí? Para ese día ustedes me van a dar a conocer lo que es una pausa activa. Es decir, Jocelyn me dice, vamos a hacer una pausa activa de movimientos. Entonces yo le doy el paso y usted ahí nos hace hacer movimientos, etcétera, etcétera, ¿sí? Y si Jackie dice ese día vamos a hacer bailoterapia, le diría 1 minuto para bailoterapia, pero no más, ¿ya? Entonces tengamos mucho en cuenta esa información, ¿ya? Eso, mis queridos chicos, que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos en la siguiente clase. Chao, chao. Cuídense mucho. Gracias.